Conectar. Unir o poner en contacto dos o más cosas, como son aparatos, sistemas, etc., para que entre ellas se establezca una relación o una comunicación. Bueno, si hablamos de la Definición cuántica, el conectar es un llamado permanente de la información para ser vista o para ser expandida, porque es un campo de información. Bien, que se expande. Simplemente sería eso, la definición, un llamado permanente. Lo que quiere decir que es algo, es un verbo, ¿no? Es activo, está en movimiento, siempre está pretendiendo hacerse, nunca se queda quieto. Entonces, ese conectar sugiere que siempre está existiendo un llamado de dos o más lados diferentes para poder hacer pues esa conexión de esas informaciones distintas. Siempre es como dos imanes que están buscándose todo el tiempo. Y cuando queremos hacer el gesto de conectar, simplemente nos colocamos en una postura de servicio para servir de conector entre esas dos partes que ya de por sí se estaban buscando. Que no es que yo intente conectarlas, sino que se están buscando ya. Y esa misma información, esa misma conciencia busca qué o quién o el modo de generarse. Vamos a hacer el desarrollo, ¿no? O sea, porque queremos hacer como una parte de definición aparte de lo que es el desarrollo del entendimiento. Es particularmente llamativo esa definición que sale, esta definición cuántica que resulta, porque la idea con esta transmisión es referirnos más a la comunicación entre las personas, a la conexión entre las personas, ¿cierto? Entonces, me parece muy sorprendente a la vez, porque sí, dentro del campo de información, las personas conectamos o nos leemos, ¿sí?, desde un lugar más sutil que a veces ni nos damos cuenta que está pasando. Se encuentra una persona con otra y empatizan. O se encuentra una persona con otra y no hay esa conexión. No hay la conexión. ¿No? Y me parece tan interesante que diga, la conciencia siempre está buscando otro punto de conciencia. O sea, es que hay un punto de conciencia que está buscando siempre expandirse. Y ese punto de conciencia, como dices, es algo que se manifiesta todo el tiempo, no para en esa búsqueda y siempre quiere llegar a ser más abarcativa, a ser más expansiva, a tener más datos. Dentro de toda esta parte terapéutica que trabajamos. Hay una forma en que se explica eso, o sea, se dice que cuando dos personas se encuentran, por ejemplo, en ese punto de llegar a formar una relación o tener esa atracción o sentirse atraído el uno por el otro,
en el primer beso que se dan, se lee absolutamente todo el campo de información de la otra persona. Entonces se expande y en ese momento la conciencia sabe qué es lo que va a hacer con la otra persona y qué es lo que va a trabajar con la otra persona. ¿Sí? Entonces, pues me parece muy, muy interesante llegar a este entendimiento desde la definición cuántica del término conectar, que efectivamente sí pasa eso, porque la conciencia todo el tiempo está buscando expandirse. Y siempre un punto de conciencia sí está buscando otro punto de conciencia. Esos son los imanes. O sea, porque cada receptor, cada ser humano tenemos un punto de conciencia, o sea, somos un punto de conciencia, ¿sí? Y a pesar de que cada ser humano contiene toda la información, o sea, dentro de cada ser humano está en sus átomos, células, moléculas, partículas cuánticas, toda la información que existe, ¿sí? Es como que hay una corriente, ¿sí?, que lleva a que se tome una posibilidad de expansión de conciencia entre esos dos seres. Y se forma un proyecto. Se forma un proyecto de vivir una experiencia entre los dos, en caminar un tramo de la vida juntos para explorar más ese punto de conciencia nuevo que se formó a raíz del encuentro de los dos puntos de conciencia individuales que había. Lo cual indica que todo encuentro, toda conexión es la más favorable para las personas implicadas, ¿no? Porque solemos pensar que porque, no sé, hay un altercado o alguna diferencia, es posible que no me esté expandiendo, ¿no? O no esté conectada con la otra persona. Efectivamente, y no, está conectado para una función. Y sin embargo, solemos sentir que hay una mala conexión, ¿no? Y no es del todo errado. A lo que voy es que si aún así tenga un altercado, una diferencia y sepa que hay conexión, claro que hay formas de hacerlo de una forma más armoniosa, aún estando la diferencia y eso que llamamos negativo. O sea, cuando se hace la conexión de esas dos partes, de esos dos seres, hay un camino que la misma conciencia lo arroja como este es el más favorable para ustedes dos, con este altercado y con este otro, porque van a expandirse. Sin embargo, como no estamos en estado de presencia o en servicio, no estamos muy atentos, mientras estamos transitando esa conexión tenemos muchas distracciones y eso es lo que nos hace que eso no sea armonioso, o menos armonioso de lo que debería ser, porque los altercados no significan que esté mal. Sin embargo, la forma de resolverlo es en la que te das cuenta si la conexión está por el camino que era. La paz, por ejemplo, la calma que produce el gestionar o resolver algún tipo de altercado, esa es la que te está mostrando si tomaste el camino que era. No es que el altercado no haya servido. Sirvió, por supuesto. Te produce paz, te produce calma, sí, entonces sí era el camino que la conciencia te había puesto. Eso también tiene como base de explicación el hecho de que la conciencia siempre está buscando algo nuevo. O sea, si ya hay un dato dentro de la conciencia, pues la conciencia no va a ser como un punto de repetición real, porque se da cuenta que no es tan evolutivo, ¿no? La expansión real es cuando entra nueva información, cuando entra un nuevo dato. Y normalmente lo que atrae a la conciencia es como la revelación de lo que ese punto de conciencia de un individuo le puede aportar a este punto de conciencia de este individuo. Porque ahí es donde la resultante, ¿sí?,
se vuelve algo nuevo para la conciencia. El resultante de poder conectar con lo que es como que está buscando la conciencia algo que no sabe. ¿Sí? Por eso es ese impulso de expansión y de abarcar más conocimiento. Y cuando se encuentra con datos nuevos, claro, hay como una nueva sorpresa para la conciencia, un nuevo ajuste dentro de ese campo de información, y se abren nuevas posibilidades para este punto de conciencia que está siendo expandido, por ejemplo, por tu punto de conciencia. Y a eso le llamamos conflicto a veces porque sencillamente no, digamos, la asimilación de este punto de conciencia en ese dato nuevo que me estás aportando, requiere un proceso dentro de mí para que yo pueda igualar mi campo de información al tuyo, a este punto de conciencia que me estás dando. A eso le llamamos conflicto. En eso reside y decimos mucho que en realidad hay mucha diferencia entre los individuos, o no nos entendemos los unos con los otros. Y si nos diéramos cuenta que es un proceso de la conciencia, que la conciencia está buscando siempre como ese punto de expansión y de poder asimilar para poder integrar, ¿sí? Nos daríamos cuenta del servicio y la utilidad que somos el uno para el otro. Y cuando entramos en estos sufrimientos y dramonones, ¿no? De pronto de esa conexión que no es tan agradable, si nos pudiéramos dar cuenta en un momento tomar conciencia de el servicio que me está prestando este otro punto, se resuelve, ¿no?, muy rápido, y es porque, o sea, así no sea tan consciente, en todos, cuando tenemos algún altercado y ya se resuelve después de un dramononón que no era necesario, es muy frecuente escucharnos decir: yo sí sabía. Claro. Yo supe el momento en el que esto ya no iba más. Sí. Ese era el momento en el que el servicio de esa conciencia ya te había dicho esto. Entonces, pero lo queremos continuar el camino, y ahí es que se nos va un tiempo y entramos en un sufrimiento que eso ya es otra cosa. Y entramos en otras cosas que se nos pueden volver o podemos definir como problemas. Y entonces nos hacemos un poco de drama de la cotidianidad y del compartir con el otro. Muy interesante, muy interesante.